Al despertarse diariamente, el cuerpo humano inicia un proceso natural de quema de grasa corporal incluso antes de la primera comida. Este mecanismo, intrínseco a la biología evolutiva, está prácticamente inactivo en la actualidad. La orientación predominante para millones de personas se centra en el control de la glucemia, lo que implica una monitorización constante, restricción de carbohidratos y análisis meticuloso de los índices glucémicos. Aunque estas medidas presentan beneficios, se sigue descuidando un aspecto fundamental: toda ingesta de alimentos, incluidos los considerados saludables, desencadena una respuesta de insulina. Sin embargo, la insulina no se limita a la regulación de la glucosa. Actúa como bloqueador de los depósitos adiposos, intensifica los procesos inflamatorios y acelera el envejecimiento celular de forma silenciosa y progresiva. La comprensión convencional del control glucémico generalmente se limita a la elección de alimentos. Sin embargo, esta perspectiva ignora un elemento crucial: el factor temporal. El cuerpo humano opera en dos estados metabólicos distintos: anabolismo y catabolismo. La nutrición continua mantiene el cuerpo en modo anabólico ininterrumpido, impidiendo la activación de los procesos de reparación celular. En consecuencia, las proteínas dañadas se acumulan, los receptores de insulina se vuelven resistentes y el páncreas sufre un agotamiento funcional. En este escenario, las células pueden saturarse con glucosa no metabolizada, mientras que las mitocondrias, responsables de la producción de energía, enfrentan asfixia metabólica. Lo más preocupante es la ausencia de síntomas evidentes. Los trastornos glucémicos se manifiestan de forma insidiosa, evolucionando paulatinamente hacia afecciones como la prediabetes, la diabetes y sus complicaciones asociadas, como neuropatías y discapacidad visual, además del envejecimiento prematuro. Sin embargo, un enfoque poco explorado resulta transformador: la práctica del ayuno intermitente, especialmente durante las primeras 12 horas del día, puede reprogramar profundamente la respuesta metabólica del organismo. Los mecanismos que subyacen a este proceso son tan sofisticados como eficaces, capaces de alterar permanentemente la relación del individuo con la primera comida del día. Al analizar los efectos del ayuno prolongado, se observa que las primeras 24 horas representan un punto de inflexión crítico. Las etapas iniciales del ayuno no están exentas de desafíos. La sensación de hambre trasciende el malestar temporal, manifestándose como irritabilidad, dolor de cabeza e incluso temblores. Estas reacciones, aunque desagradables, indican un proceso de desintoxicación metabólica. Después de años o décadas de alimentación frecuente, las células se vuelven dependientes de un suministro constante de glucosa, perdiendo la capacidad de movilizar reservas de lípidos. La maquinaria metabólica que alguna vez fue eficiente se ve obstruida por un estado de inercia inducido por la insulina. Las molestias experimentadas en estos primeros días corresponden en realidad a la reactivación de vías metabólicas inactivas. A nivel celular, la dinámica de la insulina juega un papel central. La ingesta de alimentos aumenta los niveles de glucosa en sangre, estimulando la secreción de insulina pancreática, cuya función principal es facilitar la entrada de glucosa a las células. Sin embargo, mientras los niveles de insulina permanezcan altos, una condición perpetuada por comer constantemente, el cuerpo no puede acceder a las reservas de grasa. La insulina actúa como una señal, indicando la disponibilidad inmediata de combustible e inhibiendo el uso de reservas de energía secundarias. El cuerpo humano se puede comparar con un vehículo híbrido, equipado con dos depósitos, uno de glucosa y otro de grasa. La mayoría de las personas operan exclusivamente con el primero, rellenándolo cada pocas horas, sin recurrir nunca al segundo. El ayuno diario fuerza la transición entre estos sistemas, un proceso inicialmente arduo debido a la rigidez metabólica acumulada, pero que, una vez realizado, desencadena transformaciones notables. Entre 12 y 16 horas de abstinencia alimentaria, los niveles de insulina se reducen hasta niveles que permiten la activación de las enzimas lipolíticas, marcando lo que se llama cambio metabólico. El hígado inicia la conversión de la grasa almacenada en cuerpos cetónicos, moléculas que representan una fuente de energía superior para el cerebro y otros tejidos. A diferencia de la glucosa, las cetonas no provocan picos de glucemia ni requieren la participación de la insulina para su utilización. Estudios realizados por instituciones como la Universidad Johns Hopkins y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento demuestran que el ayuno intermitente no solo reduce la glucosa en sangre, sino que también aumenta la sensibilidad celular a la insulina. Es decir, el ayuno actúa como un mecanismo de limpieza de los receptores de insulina, restableciendo su funcionalidad.
Una investigación publicada en la revista Cell Metabolism reveló que los participantes que realizaban ayunos diarios de 16 horas mostraron una reducción de hasta un 31% en los niveles de insulina en ayunas después de solo 8 semanas, lo que indica una reversión de los mecanismos subyacentes a la diabetes, no solo de su control. Los beneficios, sin embargo, no se limitan a la regulación de la glucemia. Después de 2 o 3 semanas de adaptación, muchas personas reportan una claridad mental sin precedentes, estabilidad energética a lo largo del día y la desaparición espontánea de los antojos de azúcar. La aparente contradicción radica en que al reducir la frecuencia de las comidas, se produce un aumento de la disposición física y cognitiva. La explicación está en la redistribución de la energía. Mientras que la digestión continua consume alrededor del 30% de las reservas corporales, el ayuno redirige esta energía a procesos de reparación celular y optimización cerebral. El fenómeno más significativo, sin embargo, ocurre a nivel intracelular, la autofagia. Este proceso, cuyo término deriva del griego y significa autoconsumo, consiste en un mecanismo de reciclaje celular. Aunque el nombre pueda sugerir algo dañino, es, en realidad, uno de los procesos reguladores metabólicos y antienvejecimiento más importantes que se conocen. En condiciones normales, las células acumulan productos de desecho como proteínas dañadas, mitocondrias disfuncionales y receptores de insulina defectuosos. En estado alimentado, el organismo prioriza el procesamiento de nutrientes, descuidando la limpieza celular. El ayuno, a su vez, activa el modo de autofagia, permitiendo la eliminación de estos desechos y el restablecimiento de la funcionalidad celular. A modo de ejemplo, imaginemos una casa sin mantenimiento periódico, los platos sucios se acumulan, la basura se desborda y el medio ambiente se vuelve insalubre. La autofagia equivale a contratar un equipo de limpieza para deshacerse de muebles rotos, desinfectar superficies y restablecer el orden. Los receptores de insulina, previamente obstruidos, recuperan su sensibilidad, lo que da como resultado una estabilización glucémica duradera. Después de algunas semanas de ayuno intermitente, no solo disminuyen los niveles de glucosa en ayunas, sino que también se atenúa la variabilidad glucémica, las fluctuaciones abruptas a lo largo del día. El organismo se transforma en un sistema eficiente y equilibrado. Las investigaciones indican que quienes practican el ayuno intermitente experimentan reducciones significativas en la hemoglobina glucosilada, HbA1c, un marcador que refleja el promedio glucémico de los últimos 3 meses. Una disminución de 0,5 a 1,5 puntos en este índice puede representar la diferencia entre un diagnóstico de prediabetes y valores considerados normales. Los efectos, por tanto, trascienden la simple regulación de la insulina y abarcan una profunda reestructuración metabólica. La práctica diaria del ayuno desencadena una cascada de cambios hormonales de relevancia fisiológica. Por ejemplo, se produce un aumento significativo de los niveles de la hormona del crecimiento GH, que pueden alcanzar incrementos de hasta un 500% durante los periodos de restricción alimentaria. Este fenómeno contribuye no solo a la conservación de la masa muscular, sino también a la optimización del uso de las reservas lipídicas como fuente de energía. Al mismo tiempo se produce un aumento en la secreción de noradrenalina, un neurotransmisor que potencia la lipólisis, intensificando la quema de grasas. Además, el cerebro responde a este estímulo con una mayor producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, una proteína esencial para la neurogénesis, la plasticidad sináptica y la protección contra procesos neurodegenerativos asociados con el deterioro cognitivo. La adopción continua del ayuno intermitente, cuando se mantiene por periodos prolongados, promueve transformaciones que trascienden los beneficios metabólicos inmediatos. Los individuos que incorporan esta práctica a su rutina reportan una reconfiguración de su relación con la comida, en la que el acto de comer deja de ser una respuesta automática a estímulos externos o emocionales y se convierte en una elección consciente. Este cambio de perspectiva se refleja no solo en el ámbito biológico, sino también en el psicológico, otorgando mayor autonomía sobre los mecanismos del hambre y la saciedad. Percibir el hambre como una señal fisiológica, y no como una urgencia, permite una reconexión con los ritmos naturales del cuerpo, alineándose con patrones alimentarios ancestrales. Los efectos secundarios de esta práctica, a menudo subestimados, resultan ser de un alcance sorprendentemente amplio. Aunque el objetivo inicial de muchos profesionales es la regulación glucémica, los beneficios observados incluyen mejorar la calidad de la piel, reducir los procesos inflamatorios crónicos y aliviar síntomas como el dolor en las articulaciones y la confusión mental.
Tales resultados pueden atribuirse a la modulación de los niveles de insulina, hormona que, además de regular el metabolismo de la glucosa, actúa como mediador inflamatorio. La interrupción cíclica de la exposición a la insulina proporcionada por el ayuno da como resultado una disminución significativa de la inflamación sistémica, uno de los principales factores subyacentes a las enfermedades crónicas. En un contexto neurológico, la producción de cuerpos cetónicos durante el ayuno ofrece una fuente alternativa de energía para el cerebro, superior a la glucosa en términos de eficiencia metabólica. Los cuerpos cetónicos generan menos especies reactivas de oxígeno, minimizando el estrés oxidativo, y promueven una mayor estabilidad energética, lo que se traduce en mejoras en la claridad mental, la creatividad y la capacidad de concentración. Los informes de los practicantes describen una sensación de despertar cognitivo, como si se quitara un velo, lo que permite un funcionamiento cerebral más ágil y preciso. Los estudios sugieren que esta optimización puede estar asociada con la activación de vías de señalización celular que favorecen la resiliencia neuronal y la longevidad. La relación entre el ayuno y la longevidad ha sido objeto de investigación científica, con evidencia que apunta a la activación de genes y vías metabólicas asociadas con la prolongación de la vida. Entre estos mecanismos destacan las vías de señalización que involucran a las sirtuinas y a la proteína quinasa activada por AMPK, ambas reconocidas por su papel en la regulación del envejecimiento y la promoción de la autofagia, un proceso de reciclaje celular que elimina componentes dañados y contribuye al mantenimiento de la homeostasis. Estas mismas vías se activan en modelos de restricción calórica, la única intervención que se ha demostrado que extiende la vida útil en una amplia gama de organismos, desde levaduras hasta mamíferos. Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre el ayuno intermitente es el miedo a perder masa muscular. Sin embargo, los estudios demuestran que los ayunos de corta duración, entre 12 y 18 horas al día, no provocan un catabolismo proteico significativo. Por el contrario, el aumento de los niveles de la hormona del crecimiento durante el ayuno favorece la conservación de la masa magra, mientras que se prioriza la movilización de los ácidos grasos como fuente de energía. El cuerpo humano, adaptado durante milenios a periodos de escasez de alimentos, cuenta con mecanismos eficientes para acceder a las reservas de grasa sin comprometer las estructuras proteicas esenciales. La clave para mantener la masa muscular radica en combinar el ayuno con una ingesta adecuada de proteínas durante el periodo de alimentación y ejercicio de resistencia regular. Otra preocupación frecuente se refiere al riesgo de hipoglucemia o la activación del llamado modo de inanición. Sin embargo, esos temores carecen de fundamento científico cuando se aplican a ayunos de duración moderada, como los que duran de 12 a 16 horas. El cuerpo humano tiene suficientes reservas de energía para mantener sus funciones durante días, o incluso semanas, sin aporte calórico. Lo que ocurre durante el ayuno no es una respuesta de privación extrema, sino más bien un proceso de adaptación metabólica que mejora la capacidad del cuerpo para utilizar sus reservas de manera eficiente. Las fluctuaciones de la glucemia, a menudo atribuidas al ayuno, son en realidad consecuencias de una disfunción previa en la sensibilidad a la insulina. Al reducir la resistencia a la insulina, el ayuno contribuye a la estabilización de los niveles de glucosa en sangre, eliminando los picos y caídas abruptos característicos de un metabolismo dependiente de carbohidratos. La transición a un estado de adaptación grasa, o cetosis nutricional, proporciona al organismo una fuente de energía más estable y sostenible, basada en la oxidación de ácidos grasos y la producción de cuerpos cetónicos. Este proceso, conocido como flexibilidad metabólica, permite al cuerpo cambiar entre diferentes sustratos energéticos según la disponibilidad, asegurando un suministro continuo de energía sin las fluctuaciones asociadas al consumo frecuente de glucosa. La estabilidad metabólica resultante se refleja no solo en el mantenimiento de niveles glucémicos equilibrados, sino también en una sensación prolongada de bienestar físico y mental. Adoptar el ayuno intermitente como un hábito de estilo de vida, y no como una intervención temporal, revela su potencial transformador a largo plazo. A diferencia de enfoques restrictivos o modas pasajeras, esta práctica se alinea con un patrón dietético compatible con la historia evolutiva de la especie humana, en el que los periodos de alimentación se intercalaban con fases de ayuno. Esta sincronía con los ritmos biológicos ancestrales promueve la optimización global de las funciones metabólicas, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas y alargando la esperanza de vida saludable. Estudios longitudinales demuestran que los individuos que mantienen el ayuno intermitente durante años tienen marcadores inflamatorios reducidos, peso corporal estable y una disminución significativa en la incidencia de enfermedades metabólicas.
Las estimaciones indican una reducción del 30% al 50% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, además de beneficios cardiovasculares asociados con un mejor perfil lipídico y una reducción de la presión arterial. Más que prolongar la vida, el ayuno intermitente contribuye a prolongar el periodo de vitalidad y funcionalidad, conocido como healthspan, en el que el individuo mantiene su capacidad física y cognitiva en niveles elevados. Además de los beneficios fisiológicos, la práctica regular del ayuno intermitente desencadena una profunda transformación psicológica. Recuperar el control sobre los patrones alimentarios, antes dictados por horarios rígidos o impulsos emocionales, promueve un sentimiento de empoderamiento que se extiende a otras áreas de la vida. La disciplina adquirida en la gestión alimentaria se refleja en una mayor organización, productividad y resiliencia en contextos profesionales, relacionales y personales. El hambre, antes percibida como una urgencia, ahora se interpreta como una señal natural, cuya respuesta puede retrasarse o adaptarse según las necesidades individuales. La máxima "la moderación protege, la eliminación cura" resume la esencia de este enfoque. Aunque la moderación en el consumo de ciertos alimentos puede mitigar el daño metabólico, la verdadera restauración de la salud requiere detener temporalmente la exposición constante a estímulos que perpetúan la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. El ayuno, al proporcionar periodos de ausencia de aporte calórico, crea las condiciones necesarias para que el organismo inicie procesos de reparación celular, autofagia y regeneración de tejidos. Esta pausa metabólica es esencial para revertir las disfunciones acumuladas durante años de patrones alimentarios inadecuados. La flexibilidad inherente al ayuno intermitente le permite adaptarse a diferentes estilos de vida y preferencias individuales. Protocolos como el 16-8, en el que el periodo de ayuno abarca 16 horas y la ventana de alimentación se limita a 8 horas, o el 2-10, con una distribución más equilibrada entre los dos periodos, demuestran una eficacia similar, siempre y cuando se mantenga la coherencia. La elección del modelo ideal debe considerar factores como la rutina diaria, los niveles de actividad física y los objetivos específicos, ya sea pérdida de peso, optimización cognitiva o prevención de enfermedades. La clave del éxito reside en la regularidad, no en la perfección, permitiendo ajustes según las necesidades y circunstancias individuales. El conocimiento sobre los mecanismos y beneficios del ayuno intermitente representa una poderosa herramienta para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Su difusión puede contribuir a reducir la carga de enfermedades crónicas en la población, además de ofrecer una alternativa accesible y sostenible para mejorar la calidad de vida. La decisión de incorporar esta práctica, aunque sea de forma gradual, constituye un paso significativo hacia una relación más consciente y armoniosa con el propio cuerpo, en línea con los principios de la medicina preventiva y personalizada.